¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contracara, una nueva oportunidad con Carlitos Siniscalchi, con nuestro invitado, para dar hoy la posibilidad de que ustedes también puedan llamar al 457-4459 y opinar sobre un tema que a todos seguramente le va a tocar de cerca. Sí. El otro día hubo mucha gente que llamó. Hola Tony, buenas noches, perdóname. Está embalado. Sí. El otro día hubo mucha gente que llamó y dice, ¿qué pasa? ¿Tienen miedo de hablar del 8N? No, era el 9N. Y nosotros no tenemos miedo de hablar de nada, señor, que hace 15 años que nos conoce y sabe que hemos hablado de todo y con todos. Es decir, creemos que cuando hay posiciones irreconciliables, que ninguno va a aceptar que el otro puede tener pedacito de razón, ninguno de los dos lo va a aceptar, porque ni los que hicieron la manifestación van a aceptar que a lo mejor hay cosas que el gobierno puede hacer bien, ni el gobierno va a aceptar que a lo mejor hay cosas que los que protestaban tenían razón. Es inútil, es inútil. Un diálogo de sordos. Claro, no nos vamos a poner acá a explicitar. Yo le daría mi opinión, lo dije una vez cuando fue la 125, creo que la mayor responsabilidad está en el que conduce, en el gobierno. Es decir, ser grande no significa ceder, significa escuchar y significa atender y significa conciliar. Ahora, si cada vez que alguno le dice, che, tenés olor a transpiración, lo toman con un enemigo, evidentemente, siempre van a tener olor a transpiración. Y si hay algo que huele mal, es decir que hay algo que está podrido en Dinamarca. Yo tomo algún ejemplo del sindicalismo. Cuando el sindicalismo en una fábrica aparece en algunos reclamos y el sindicato no le da importancia a esos reclamos, ¿qué pasa? Se forma una lista opositora. Claro. El sindicalista que tiene oído fino va y escucha los reclamos. Claro. Y si satisface esas demandas, van solo en lista. Y si no las satisface, Tony, por lo menos se pone al lado de los otros y dice, muchachos, miren, la verdad, busquemos un camino juntos. Claro. Es decir, trasladarlo al nivel de gobierno. O sea, sí. ¿Vos qué harías? A ver, vos sos presidente de la Nación, sí. Yo te nombro presidente de la Nación. Sí. Te hacen una manifestación de ese tipo, donde había mucha gente, porque a mí no me pueden decir que había 50 personas, o como dijo este personaje tan nefasto que se llama Luis de Lía, que había 20.000 oligarcas. Cuando uno le dicen, bueno, a vos te dicen, hay 20.000 oligarcas, bueno, ¿son argentinos? Sí, fenómeno. Está bien, a lo mejor los tipos que cortan la calle Ramón Castilla ahí en la bajada de la autopista son todos bolivianos, pero también los escuchamos, porque viven en Argentina. Y estos son argentinos que están reclamando cosas que pueden a lo mejor parecerle tontadas. Fenómeno. ¿Lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar? Seguro. Lo vas a llamar y decir, mire, escúcheme. Y cuando te digan, no, mire, señor, ¿sabe qué pasa? Los dólares no se los podemos vender porque en realidad estamos pasando lo mejor que podemos, la época de crisis, y estamos haciendo un colchón para evitar que se nos descapitalice el país. Y creo que la gente, como pasó en la época de Isabel Martínez de Perón, se la mastica. Porque en la época, la gente tiene poca memoria, que en la época de Isabel Martínez de Perón había un dólar turístico y había lo que no es comprensible, y de eso vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado, es que por ahí vos seas un empresario que quiera comprar una máquina y tenés que hacer, juntar orines de todos los colores, comer remolacha para ver si tenés orín colorado, comer zapallo para ver si tenés orín amarillo, juntar orines de todos los colores para ver si puedes hacerlo. Debo cerrar con esto. Sí. Cuando fue el caso de Axel Bloomberg, que mataban al chico, y se hizo esa manifestación gigantesca del padre del señor Bloomberg, Néstor Kirchner lo llamó. Claro. Y se formó en el Congreso una comisión y salió una ley que se después. Que no sirvió para nada, pero no importa, pero se hizo la ley. La ley. ¿Y qué pasó, Carlito? Se aplacaron los años. Claro. Pero que además, ¿cómo podés decir? Hacia la grandeza del que conduce. Claro. Saber escuchar y dar razones, porque a mí nadie me dio todavía razón de algo que yo planteé acá y ya lo presentamos a nuestro invitado. Yo dije, hay una versión que dice que a los jubilados le tienen que pagar el 14,5% de aumento y le pagaron el 11,5%. No hay nadie del gobierno que pueda salir a explicar por qué le pagaron el 11,5%. No hay nadie que pueda poner la cara y decir si nos equivocamos o directamente lo carcamos. Rodolfo Sánchez, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, usted nos escucha a nosotros y dice que esto es tan loco, pero bueno. No, es la realidad. No, pero Rodolfo, y eso antes, perdóname que te interrumpa antes de empezar a hablar, yo creo que es un dirigente que siempre va con la verdad. Claro. Y sin fanatismo, porque en definitiva acá se trata de construir. Y si encontramos gente que nos dice está todo bien, seguramente no va a construir nada. No, seguramente. Es decir, primero, es difícil aprender a escuchar. Claro. No todos estamos preparados para escuchar al otro. Y más cuando reclama algo. Y cuando creemos que tenemos razón nosotros. Exactamente. Es muy difícil aceptar estas cosas, ¿no? Claro. Como ser humano. Es decir, uno siempre quiere tener la razón. Y es difícil.
Entonces hay que escuchar los reclamos de cualquiera, como decías vos, de cualquier tipo, ¿no? Para escucharlo. A lo que le toca de cerca. Digo lo que nos vimos sí. nosotros, ¿no? Sí, sí. El gremio. Que la gente quiere ser escuchada. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestro lema? Que la gente, el trabajador, el afiliado, que venga con un problema y que no se vaya con dos. Claro. Que no se vaya con dos. Que si no se lo arreglamos, que se vuelva con un problema. Claro. Si no pudimos, no fuimos capaces, lo escuchamos y no se lo resolvimos, que se vaya uno solo, con el que vino, claro. Pero no con otro problema que lo generamos nosotros. En el gremio eso no sucede. ¿Cuál es el principal problema? A mi entender, por ahí puede llegar a ser el tema de a nadie quiere pagar impuestos. ¿A quién le va a gustar pagar más impuestos? Pero los trabajadores menos todavía, porque, a ver, Jorge, cuando tienen que pagar impuestos se van a correr todo el tiempo extra que le sacó a la familia, al ocio, al descanso, para quedarse en una máquina y ganar un peso más. Y en teoría, a veces gana un peso menos. Sí, bueno, hoy se da, ¿no es cierto? Bueno, hemos renegado tantos años con no tener trabajo, luchar, no tener horas extras, no poder hacer una diferencia con el salario. Y hoy que la tenemos, en muchas fábricas están haciendo sal, etcétera. Pero llega un momento cuando empezás a analizar el recibo y descuento, y cuando llegás al descuento del impuesto, viste, la gente no le gusta. Ahora, y con razón, porque se hace el esfuerzo, la gente no es que no quiere trabajar. No quiere trabajar, quiere hacer un esfuerzo, quiere mejorar su condición de vida. ¿No es cierto? Entonces, nosotros se la sacamos, el gobierno se la saca, no puede ser. ¿Viste? No ahora, puede ser. Es un principio, perdón Carlos, que vos sí. Es un principio que la presidenta haya tomado esta medida de sacarle el impuesto a la ganancia al aguinaldo de fin de año. Es un principio de deber, de cambiar una tesitura que hasta ahora era no tocar el tema. Sí, totalmente. Está abriendo un camino. Hay que hacer los números finos, pero te digo que es importante esta colaboración que hace la presidenta. Es un movimiento inteligente, escuchando los reclamos de hace mucho, ¿no? Claro. El referendo a es decir, nosotros, yo me inclino que hay otro beneficio que le llega a todos, como es el salario familiar, ¿no? Claro. Si no, tendríamos que decir, como decía Carlos, vos, tendríamos que ser sinceros con las cosas. No se puede pagar porque tenemos que ayudar al vecino, a otros. Claro. Bueno, pongámonos a negociar. Una parte del gobierno, una parte de los industriales y una parte de nosotros, los trabajadores. Exactamente. Pero pongámonos de acuerdo, pero digamos la verdad. No podemos pagar por esto. No podemos gastar más, hay crisis en el mundo y la tenemos que vivir nosotros también. Entonces, pero con la verdad. Con la verdad. Y yo creo que la gente la va a entender. Que hay que hacer el sacrificio, la gente lo va. Hay una cosa que es real, Rodolfo. Yo siempre recuerdo el último discurso de Perón, aquel 1 de mayo, no fue el último, fue el anteúltimo discurso de Perón, cuando él dijo que el movimiento obrero argentino era el que había sostenido la vigencia del peronismo y era el que había sido y seguía siendo la columna vertebral del peronismo. Hoy pareciera ser que los trabajadores son una mala palabra dentro del peronismo, dentro de este peronismo que algunos dicen que no es peronismo, ¿no? Por eso, depende a qué y a quién te referís como peronista. Claro. No, por eso. Es decir, ¿es una mala palabra el trabajador dentro del peronismo? Para mí no. No, por favor. Pero en algunos casos parece que sí. Pero yo te digo, decir, el otro día yo en una charla, un acto que hicimos por el Día del Militante, hablaba de esto, ¿no? Es decir, que la doctrina del peronismo es el catecismo del militante. Claro. Debería ser así. Y dije también que hay cosas que uno lee. El peronismo está escrito, lo escribió Perón. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Claro, lo que pasa es que parece ser que el peronismo, el peronismo del 45 no existe. No, yo tengo colección de la escritura de Perón y hablaba de la escritura de Perón como algo sagrado, que uno tiene que volver a releer y a ver qué se equivocó, cuáles son los errores. Y si uno lee, porque yo digo, ¿no? Que Perón no solamente pensó en el país, en Argentina, hablaba del continente. Claro. Yo rescataba el otro día cuando Perón decía, acá se trata de convencer, no de imponer, porque cuando uno impone, no logra el objetivo, porque en definitiva esa persona que le impusieron algo, se va con el rabo entre las piernas. Él decía que gobernar es persuadir. Persuadir, claro, exactamente. Bueno, nos pasa a nosotros cuando vamos a discutir salario, condiciones de trabajo. Tiene que haber un acuerdo, porque si el industrial se quiere pasar sobre los trabajadores,
yo la voy a pelear. Claro. Y si yo me quiero pasar sobre las ganancias o la renta del industrial, se va a enojar. Claro. Tiene que haber un acuerdo. Y no hay otra forma de negociar, ¿no? Yo hablaba hace un rato del tema Berazategui, la falta de energía, la crisis de la industria del papel. ¿Les afecta también a ustedes el tema de la falta de energía en Berazategui a nivel de la industria textil? Sí, en Berazategui sí. No por Berazategui, sino por Edesur. No, tanto. No, porque sí. Berazategui no produce la electricidad. Yo te comentaba hace rato que yo planteé este tema hace unos días a un senador provincial, un problema que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Le decía, tenemos una empresa en Berazategui que parte de su producción se la llevó a Brasil. Tescor. Sí, y ha invertido millones de dólares. Claro. Millones de dólares. Ahora yo me pregunto, hay 70 empresas que están en las mismas condiciones a lo mejor que esa empresa que se fue a Brasil. Si no consigue la energía y si no puede empezar a producir, se van a ir yendo. Ya empezó una que se fue. Claro. Bueno. Es más, te voy a dar un dato, yo te lo iba a decir antes de que empezara el programa. Hay una empresa que se está por ir a instalar al Uruguay y ya tiene prácticamente todo arreglado para irse a instalar al Uruguay. Es más, el gobierno uruguayo los va a aplaudir cuando lleguen. Claro. Me pregunto, ¿no seremos lo suficientemente inteligentes como para decir, hay que falta hacer una inversión en esto para que no se vayan a la fuente de trabajo? Bueno, yo te decía, no terminé de comentarte cuál era la preocupación que yo planteaba. Entonces me dice que electricidad, la energía está. Es suficientemente para el que quiera invertir y trabajar y producir más. Entonces me decía, el problema es el transporte, cómo llega. No hay forma de hacerlo llegar todavía como corresponde a las empresas. Y pero alguien lo tiene que resolver. Claro. Si vos lo tenés, resolverlo. Argentina hace las cosas. Tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que ser competitivos, tenemos que competir con el mundo hoy. Hoy en el mundo no hay precios. No tiene precio cualquier mercadería, si le sobra. Y no alcanza el mercado interno para cubrir la producción, porque acá se produce para el mercado interno. Sí. Pero usted ve que en otros lados, yo el otro día vi un documental sobre lo que se producía en China. Está bien, hay salario de hambre, todo lo que quiera. Pero los tipos para llegar a ese nivel de producción, consumían 20 y exportaban 40. Claro, bueno, sí. Claro. Es decir, pero producían 60. No es que producían... Bueno, ese es el negocio. Claro. Pero acá producimos 20. Claro, si nos conformamos con el mercado interno, y bueno, se va a agotar. Se va a agotar. Y ahora el tema salarial, Rodolfo, todos saben que bueno, este año se está terminando, se logró una pauta salarial, pero a futuro, ¿cómo se sienten ustedes cada vez que se tiene que sentar a la mesa de negociación, cuando tiene que negociar, sabiendo que la inflación cada vez está avanzando y que está comiendo un pedacito más de lo que le pueden comprar los trabajadores? Mira, a nosotros hay números reales, ficticios, de noticia y verdaderos. Es decir, hoy, siendo pesimista, inflación del 25%, digo, ¿no? Sí. Que el 22, inflación de supermercado. 25, ¿no? Es decir, ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros conseguimos el 30%, el 30,5% de aumento. Vamos a estar sobre encima de la inflación real. El precio real. Ahora, ¿qué pasa? Si yo consumo en mi casa fideo, arroz, mate cocido, yerba, azúcar, y eso me aumenta el 30%, entonces sí. No conseguí nada. No conseguí nada. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, los números pueden dar, pero cuando aumentan los 30 productos, para hacer una canasta chiquita de los productos de todos los días, entonces sí. Bueno, acá no hay... Emilia Lanús dice, una mala palabra también es jubilado. ¿Por qué no hacen nada por los jubilados? Bueno, Emilia, justamente hablamos de eso, pero tiene razón usted, parece ser que molestan. Y si supieran los jubilados la fuerza que tienen, porque son una de las grandes mayorías del país, ¿no? Sí, a pesar de que dicen la clase pasiva, no están pasivas. Pasiva minga. Bueno, ¿cuándo van a estar los convenios de Corsa? ¿Usted tiene algo que ver con eso? ¿Los convenios? De Corsa, sí. No sé, se está cerrando un convenio nuevo, que está hace un tiempo que está ahí negociándose. Creo que se va a cerrar entre estos días. Sí. En estos días, bien. Sí. ¿De dónde sacaron el porcentaje de aumento de los impuestos? No sé a qué se refiere, creo que hay que pedirle a Camila que le pida más datos.
Y una jubilada presentó una carta a la municipalidad porque no puede pagar impuestos y no le dieron respuesta. ¿Cómo lo soluciona? Y no pague. No pague. Si no puede, no pague. No, hay un sector en la municipalidad que en la Secretaría de Hay que ver qué municipalidad, Tony. Bueno, si es Berazategui, hay un sector de exhibición de tasas jubilados que lo hacen una vez por año y no paga nada durante el año. Pero hay que ver qué municipalidad es. ¿Por qué no aclara? Que nos llame de vuelta y lo aclara. Llame, señora, y denos más datos. Rodolfo, ¿y cuál es, por ejemplo, el problema más grande que enfrentan hoy? Saquemos Berazategui, ya sabemos que el problema de energía, que enfrenta hoy la industria textil, porque la industria del papel lo que enfrentaba era el ingreso o la saturación del mercado, aún por papel prensa, de papeles que deberían producir las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el problema que enfrentan ustedes? Es difícil de saber dónde está el meollo de la cuestión, ¿no? Hay varios temas que... primero, decir, había problemas de aduana donde pasaba todo. Bueno, eso se terminó. Se terminó a pedido de nosotros, los gremios, de la industria. Se corrió y ahora lo maneja la PIB, ¿no? Sí. Y parece que ahora también no alcanzó con eso, porque porque siguen entrando. Siguen entrando. Ahora, ¿entran las máquinas también que son necesarias para producir? No, lamentablemente. Yo planteo esto, ¿no? Si tenemos un empresario que es argentino, que quiere invertir, que va a poner $1 millón de pesos para comprar una máquina en China, yo como funcionario le digo, en buena hora, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Es imposible. Es decir, el gremio, a través de Jorge Lobay, tiene que hacer gestiones para ver si Moreno le autoriza o si Giorgi... esas cosas que no pueden pasar hoy. Sí, hace el trabajo del empresario. Exactamente. No, que no tendría que hacerlo nadie. Nadie tendría que hacerlo. Llamarlo al empresario que quiere invertir, que va a dar trabajo y que se va a quedar en Argentina y que no se va a ir a ningún lado. Decirle, señor, venga, ¿qué precisa? Y no decirle, no, no, te falta esto, te falta el otro. ¿Qué es ese tipo? Y no invierte. Además es cierto, fíjate una cosa que es interesante de la descripción que vos hacés. No es lo mismo un tipo que viene a traer dólares para prestarlos y llevárselos en cualquier momento, se puede en cualquier momento, que un tipo que compra una máquina, porque no se la puede llevar en el bolsillo. Claro. Para montar una fábrica cuesta mucho, para llevársela cuesta más. Sí. Claro, exactamente. Así que, ¿y qué le responden cuando ustedes tienen que hacer esa gestión? Y vamos a tratar de encontrarnos con Moreno o Giorgi. ¿Y le encuentran la solución? Sí. Bueno, pero una buena y una mala. La buena que la encuentra, pero lo malo que tiene que recurrir a él. Debería ser un mecanismo natural, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Que esto no es que mañana lo va y habla con Moreno y dice, bueno, el lunes venía a buscar la máquina. Claro. No, pues hay que después de ahí, bueno. Tramitación, burocracia. 3, 4, 5 meses, un año a lo mejor. No tiene sentido. Claro. Entonces yo le digo, che, quiere invertir, llamalo, tómale un café, servirle un café, algo. Decirle gracias, no le ponga obstáculo a esto. Bueno, hace 10 años atrás, yo recuerdo que un día, todavía era el jefe de prensa de Musi, hablaba con él del peligro. Estoy hablando de hace 10 o 12 años atrás, no estoy hablando de ayer. Hace 10 o 12 años atrás, inclusive más casi. El peligro que significaba para el mundo el avance de la industria textil china, que estaba destruyendo, por ejemplo, el mercado europeo, estaba entrando en Turquía, que era hasta ese entonces uno de los mayores productores textiles del mundo. Estados Unidos incluso. Y Estados Unidos no le afectaba tanto porque Estados Unidos había encontrado la vuelta que mandaba a producir allá y vendía. Claro. Y le ponían la etiqueta de Estados Unidos y producía. También les perjudicaba. Está bien, pero porque son más prácticos ellos, ¿viste? Pero nosotros, ¿podemos llegar a competir en alguna parte del mundo con nuestros textiles como para decir, vamos a venderlos? Porque yo voy a Paraguay a veces y veo todas las cosas que vienen de China. O que hacen en Paraguay, que tiene buenos textiles también. Si nosotros podemos llegar a competir, aunque sea a nivel de Mercosur. Tenemos que buscar el nicho que hace falta. Si vamos a competir con China, lo que hace China es imposible. Ahora, por el volumen de que producen, ¿no? Con estos costos, con los costos laborales, con los costos de mercadería que aumentan, yo conozco muchos industriales que dicen, estamos manteniendo algunos mercados en el mundo para no perderlos, pero no porque ganemos plata. Bueno, no, está bien, pero tenemos que ver el contexto mundial, ¿no es cierto? Claro. Yo te digo, hoy vas al puerto y no tenés, ¿cuánto querés? No tiene un precio, es decir, un container de tela o sea, te lo regalan prácticamente. Sí, ¿cuánto me das? ¿Y sí qué hago?
lo que fabrican en Europa, en Estados Unidos, le está sobrando. Claro. Oye, ¿cuál es el problema más? Vos me preguntabas de la industria, ¿cuál es el problema que se presenta? Que nunca no lo tuvieron todas las empresas multinacionales, ¿no es cierto? Porque antes, es decir, no invertían y traían la plata de afuera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Afuera está mal, ahora tiene que llevarla. Claro. Tiene que llevarla al país de origen. A su casa matriz. Exactamente, porque ellos necesitan. Entonces se acotan los costos, no hay inversión, no se produce. Entonces ahí nosotros tenemos un cuello de botella importante, ¿no? Las multinacionales están teniendo este problema, no tanto en las nacionales, ¿no es cierto? Bueno, aparte con todo por el costo del dólar y estas cosas, y la materia prima que ni justificando a veces se puede entrar, ¿viste? Entonces, claro, Rodolfo, cuando la verdad que uno lo hace con ánimo constructivo, porque sinceramente yo creo que ningún argentino de bien estaría pensando en este momento que le vaya mal la presidenta, salvo que quiera que nos vaya mal a todos. Claro, ¿no? Porque quedan 3 años de gobierno y realmente si le va mal nos vamos a perjudicar todos. Pero la pregunta es la siguiente: Bolivia acaba de endeudarse al 5%. Uruguay, Brasil, 4, 5%, Chile. La Argentina no consigue crédito a nivel internacional. Los créditos que tiene a nivel local, usted que los bancos no prestan prácticamente, son tasas usuarias. No hay para cubrir la demanda. No, claro, entonces uno se pregunta, cuando un industrial quiere hacer una inversión y no tiene crédito y no se puede endeudar ni siquiera en el extranjero, ¿qué alternativa le queda? Y son pocas las alternativas, ¿no? Ya te digo, hoy es importante comprar las máquinas de no mucha generación atrás, ¿viste? Que se pueden comprar. Se podían a un precio accesible. Exactamente, porque te digo, en el mundo sobran cosas. Claro. Y bueno, y entonces te pone el trabajo del dólar, de la importación, de que esto no está, que aquel no viene, y bueno, y eso no debería ocurrir en el momento que el mundo tiene crisis. Dale toda la facilidad. No sirve el crédito fácil, porque entonces el industrial se acostumbra a vivir del Estado. Claro. Todo preventa del Estado. Los repros, las suspensiones, los créditos. ¿Hasta cuándo? Te pago como todo. Yo le tengo que financiar al empresario y cuando la hace se la lleva. ¿Viste? Entonces estas cosas que no se terminan de entender no se definen. Lástima, ¿no? Porque el tiempo pasa, las dificultades se van sumando y bueno, si la crisis en el mundo no se para este año, el año que viene nosotros lo vamos a ganar. No, yo creo que el año que viene va a ser más difícil todavía porque Europa entró en recesión. Sí. Después de 6 meses de retroceso entró en recesión. Y eso es un estado de alerta muy grande porque se puede caer realmente toda la zona euro y se cae todo el sistema monetario internacional, porque ya que algunos me van a decir, no, Estados Unidos no se recuperó como quisiera. No, los que se salvan son Inglaterra, que se quedó fuera de la zona euro, Alemania, República Checa. No, Alemania está dentro de la zona euro, pero tiene una economía sólida. Fuerte. Sí. Pero nosotros también vamos a sentir coletazo. Sí. No tengo duda. Necesariamente lo vamos a sentir. Entonces, evidentemente, va a ser un año difícil. Por eso creo que es importante que se escuche a todo el mundo. Y en la capacidad de ahorro del país, eso que te quería decir, la gente no ahorra, Tony. La gente caza un mango y se va a comprar a cualquier cueva el dólar blue. Porque vos lo ves, yo no compro dólares, por ejemplo, porque es una cuestión de principio. No compraba productos importados porque creía que estaban matando a la industria nacional. Pero bueno, no lo hace por una cuestión de principio. Es un granito de arena en un desierto, pero no importa. Sí, pero hoy la gente se fija en su bolsillo. Porque yo digo, cada container que entra es un puesto de trabajo que lo hizo otro país, no nosotros. Nosotros perdimos puesto de trabajo. Ya la vivimos por trabajo. Por eso, ¿no? Entonces, la época de Martínez. Es decir, el dólar, ¿por qué se paga tan caro? Porque hay demanda. Claro, si no. Pero hasta en eso, Rodolfo, tendría que estar la viveza del gobierno. El gobierno tiene que salir y decir, señores, el que quiere dólares, bueno, acá tiene, vale 6,40. Acá lo tiene. O más. Bueno, pero vale 6, ¿cuánto está en el mercado paralelo? 6,40, 6,50. Acá está, vale 6,50. Que lo quiere, venga y los compra. Yo digo esto, ¿no? Es decir, que también acá hay cosas que se deberían aclarar. Digo siempre, lo hemos comentado, hay dos economías, ¿no? Claro. Una formal y una informal. Claro. Y es demasiado la informal que hay, ¿no? Es demasiado. Demasiado. Yo hacía ayer hablando ahí en el sindicato de las fiestas de los municipales. Sí. Bueno, también decía, ¿qué está hablando con tu chico? Dice, che, ¿por qué te haces el número
de la estación de servicio en el país, ¿cuánto dinero generan por mes, por año? ¿Cuánto aportan al fisco si no te dan un comprobante, un ticket, una boleta? ¿Cómo comprobás que están ganando? Y esa parte, ¿dónde va? Y te digo como un ejemplo, esto es toda la economía en general. Sí, porque donde vayas nadie te da un comprobante. Y vas al estacionamiento y te dan un comprobante y resulta, yo me pasó hoy eso. Yo tenía que rendir un comprobante y decía, cuando me lo dieron pensé que era una factura. Comprobante no válido con factura. Sí. Y otra cosa. Un restaurante lo mismo. Me dieron el restaurante de Quilmes, que no lo voy a nombrar porque no lo quiero quemar al tipo. Le pedí, me trae una factura, sí, me trajo una. Yo ni la miré, pensé que el tipo... Era un remito. No, el comprobante no válido con factura. No, igual ellos también lo están luchando porque los talleres clandestinos que le venden a estos centros de abaratamiento, por no ponerle el nombre a la salada, pero bueno, se lo llevan de tour a exportar a otros países, ¿no? Y hay otras industrias que a lo mejor están en condiciones mejores y con salario en blanco, como para poder hacerlo. Pues ayer entré a un negocio para hacer una entrevista y le pregunté a una de las chicas qué hacían con las mallas, los trajes de baño, que no se venden en Argentina hasta el verano. Los llevan a vender a Colombia y a la República Dominicana. Ahora yo le pregunté, ¿de dónde vienen? Y bueno, vienen de Colombia y de la República Dominicana. Vuelve a su país de origen, entonces. No, pero quiere decirte, Tony, mirá vos. Todo se transforma. No, nosotros se transforma. Quiere decir que él debe estar sufriendo, pensando que las mallas que pueden parecer argentinas son de Colombia o de la República Dominicana. Ahora, ¿sigue ese tema? O sea, ¿hay una importación desmedida en este momento? ¿Están entrando? Esa es encubierta. Esa es encubierta. Sí. ¿Viste? Ahí, pero de los países hoy uno ve, no ya de China, ni de Hong Kong, ni de Taiwán, cualquier país. Vienen por Paraguay porque ellos tienen entrada por el Mercosur. Sí, lo nacionalizan y lo venden como paraguayos. Bandera paraguaya. Claro, ¿viste? No, mirá, no puede ser que este país entre producción acá. Te digo, los países que uno no se imagina, no se imagina. Lo más inverosímil. Bueno, hay un montón de llamados. Saludos al señor Sánchez de parte de Juan C. de León, Oscar y Marianela. Es una buena persona porque cuidó de su madre durante mucho tiempo. Bueno. Hay un terreno con lagunas en el patio y camiones que tiran residuos, inclusive de frigorífico. ¿Qué se puede hacer? El lugar podríamos... Claro. Saludos al señor Sánchez de parte de Gladys y lo felicita por su trabajo. De pensionada quiere conseguir un crédito para comprar su casa, ¿qué puede hacer? Jubilada que presentó la carta por el aumento de impuestos es de Quilmes. ¿Cuándo van a hablar del impuestazo de Berazategui? Bueno, nosotros como ve leemos todo. De lo que podamos hablar, lo vamos a hablar. De lo que podamos hablar quiere decir que no que nos den permiso, que tengamos a quien preguntarle. Hemos traído acá al secretario de Hacienda de la Municipalidad no hace mucho y usted le ha podido preguntar lo que quiso. Lo vamos a invitar de nuevo a Fernando Torre que venga y usted le pregunta lo que quiere. Seguro. Yo vivo en Berazategui, vos vivís en Berazategui. Sí. El impuesto ha aumentado, pero no, yo personalmente, como no controlo, porque está en débito automático, no lo controlo, lo voy a mirar ahora a ver si realmente el aumento es un impuestazo. Entonces voy a protestar yo también, Así que... Bueno, nosotros estamos casi cerrando, Carlos, el programa de hoy, pero yo quería preguntarle a Rodolfo qué panorama, se cierra un año, porque falta más un mes casi, ¿qué panorama ustedes avisoran para el año próximo? A ver, yo tengo la certeza de que Rodolfo Lováis, gente que está en el gremio, tiene un reconocimiento hacia el gobierno nacional por todo lo que se hizo por el gremio textil y por la industria, pero también tiene la posibilidad, yo diría la autoridad moral de decir, así como apoyamos, también criticamos porque queremos que esto no se caiga. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven para el año próximo? Bueno, terminamos el año bien, digamos, ¿no? Con algunos temas muy puntuales, que pasan siempre, es decir, en general bien. Apostamos a que mejore. Vos sabés que, bueno, lo hemos dicho, es decir, apostamos a este plan del gobierno que puso la industria de pie, ¿no es cierto? Y principalmente la nuestra. No podemos ser deshonestos en este caso, decimos, pero también decimos y reconocemos que hay cosas que no funcionan bien, y lo demostramos y la planteamos. Es decir, Lováis tiene la posibilidad de llegar hasta a planteárselo a la presidenta, ¿no es cierto? No, en ese sentido, o a Giorgi, o a Moreno, o a Echegaray, donde están las dificultades. Por suerte, hay muchas cosas que se han escuchado, ¿no? Ya
el gremio textil a través de los BAI ya es una voz importante dentro del ámbito de la CGT, de los gremios, y dentro del gobierno. Pero hay cosas que yo digo, deberían ser normales, que no tenga que intervenir nadie, ni el gremio ni nadie, si es para mejorar, si es para bien del país, hay que abrir las puertas a todo y escucharle, decir, o que le expliquen al industrial que quiere invertir por qué no le deja entrar en la máquina, cuáles son las dificultades, y que no, esto no, y nunca sabe por qué no. Entonces no estamos escuchando un montón de voces que tienen necesidades y reclamos justos, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que estar atento a eso. Nosotros queremos que el año que viene, esperamos que el mundo mejore, un día va a mejorar, sí, y que mejoremos nosotros también, pero no creemos que tengamos tanto sobresalto, ¿no? Estamos haciendo una perspectiva que el crecimiento del mercado interno va a crecer un poco más el año que viene y eso va a ser bien para todos, ¿no? Beneficioso. Rodolfo, gracias por haber venido, muy amable. Se celebra el Día del Militante, Carlitos, que es la vuelta de Perón al país, sí, el aniversario de la vuelta de Perón al país. Y también se celebra por estos días un aniversario que es el aniversario del abrazo de Perón con Malvin. Las dos cosas para mí tienen mucha relación. Me quedo más con la última, que si bien tiene que ver más no con los partidarios. No, decir que, bueno, vos sabés que tuvimos elecciones esta semana en el gremio, donde la gente no ha dado un voto de confianza para ser ratificado en estos cargos. ¿Cuántos años más? 4 años. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los delegados, los trabajadores bien. Que nos acompañan en esta tarea que no es tan fácil, ¿no es cierto? La verdad que no, es muy difícil. Yo lo quiero felicitar por la escuela de capacitación que tiene. Sí, anda muy bien esa escuela. Usted sabe que yo tengo mucho contacto con el mundo gremial. Sí. Y obviamente es una de las más elogiadas. Es un orgullo. Es una escuela de ¿Qué decías vos de Balbín y Perón? ¿No? La verdad que recrear un poco, ¿no?, ese espíritu de Perón y Balbín, porque Perón evolucionó también en su pensamiento. Y el último Perón, que es el que por ahí yo me identifico más con él, ¿por qué? Porque él decía, hablaba del león herbívoro. Es decir, aprendió de muchos errores que el mismo Perón había reconocido que cometió. Y esos errores capitalizados y expuestos a la luz de la situación y de la historia, hace que nos demos cuenta de que no es un síntoma de debilidad admitir que uno se equivocó, que es un síntoma de madurez, que es un síntoma de crecimiento, es un síntoma para que la gente entienda, bueno, mirá, es de adulto decir, no, la verdad acá me equivoqué, pero ¿sabés lo que es más importante? Cambiar. Si uno se equivoca, tiene la posibilidad de cambiar. Y al cambiar, le pasó al propio gobierno cuando se enfrentó al campo, después lo dio vuelta, y de la elección que perdió, volvió a ganar. Sí. Resucitó de un tema que muchos decían, este gobierno no vuelve más después de la derrota, y sin embargo volvió y volvió a ganar. Entonces hay que aprender de los errores, hay que virar en algunas cosas y hay que aprender a seleccionar, a ver quién da los consejos, quién le dice una sugerencia o quién da ciertas cosas que en definitiva después por ahí pueden volverse en contra. Bien. Y si hay que hacer algún cambio, hay que hacer algún cambio, Carlitos. Sí, ¿no? Yo creo que lo mismo que vos. Bueno, yo antes de despedirme quiero hablar de 2 minutos de este tema, justamente porque quiero recordar que ayer veía en televisión, en el canal Encuentro, un documental donde el señor Firmenich cuestionaba la figura de Perón. Decía que Perón no había entendido nunca la marcha del peronismo hacia el socialismo. Y esto me preocupa seriamente, porque resulta que los que siempre criticaron al peronismo son los que hoy se convierten en los intérpretes del peronismo. ¿Y el peronismo sabe dónde está? En las casillitas de las viejitas que no le tenían miedo a la represión de Rojas y Aramburu y tenían la foto de Evita con una velita puesta en el ranchito. El peronismo está en aquellos que conocieron por primera vez una colonia de vacaciones. El peronismo está en aquellos que pudieron ir a la universidad siendo hijos del carnicero, del verdulero, del almacenero o del carbonero. El peronismo está en muchas pequeñas cosas. No está quizás en las grandes cosas. Pero sí tienen que saber una cosa, sobre todo los chicos jóvenes. El país no empezó en el 2000, empezó mucho antes. La historia se escribió con el sacrificio de muchos millones de argentinos, de todo tipo de argentinos. Y los últimos 50 o 60 o 70 años se escribieron con la historia del movimiento nacional justicialista, del peronismo, de ese hombre que se llamó Juan Domingo Perón, de María Eva Duarte de Perón y de muchos que estuvieron junto con él, entre ellos sus adversarios políticos.
que por ahí lo hicieron variar, por ahí lo hicieron volver loco, por ahí lo hicieron, claro, pero forjaron eso que vos decís, me equivoqué. Ruego también por otra cosa, y ya termino, lo dejo para que se queden con enfoque médico. Espero que la Fragata Libertad vuelva al país. Hasta la semana que viene. Gracias, buen fin de semana.